El Ford Fiesta, para muchos, fue el primer auto. Para otros, el compañero de aventuras universitarias o el fiel transporte familiar. Un nombre que resuena con fuerza en las calles de Colombia y toda Latinoamérica. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de este icono? ¿Cuál es la historia no contada de su llegada y su inesperada despedida? Hoy no solo vamos a recordar un auto, vamos a descifrar un enigma que marcó a toda una generación de conductores. Acompáñame a desentrañar el legado del Ford Fiesta en nuestra región. Todo comenzó mucho antes de que lo viéramos rodar por nuestras carreteras. En la década de los 70, el mundo enfrentaba una crisis petrolera sin precedentes. Los autos grandes y gastadores ya no eran una opción viable. Se necesitaba algo más pequeño, más eficiente, más inteligente. Fue en este contexto de necesidad y cambio que, en Europa, nació un proyecto secreto con un nombre en clave muy particular: Bobcat. El objetivo era claro: crear un vehículo compacto, económico, sobre todo global, un auto que pudiera conquistar el mundo. Después de años de desarrollo y una inversión millonaria, en 1976 ese proyecto se materializó y recibió su nombre definitivo: Fiesta, un nombre que evocaba alegría, celebración y energía, justo lo que el mundo necesitaba, mientras el Fiesta triunfaba en Europa, consolidándose generación tras generación. En Latinoamérica la historia era diferente. Tuvieron que pasar casi 2 décadas para que este pequeño gigante finalmente cruzara el Atlántico y tocara suelo latinoamericano de forma oficial. A mediados de los 90, el Ford Fiesta de tercera generación, conocido por su diseño más redondeado y aerodinámico, hizo su gran entrada. Se ensamblaba en Brasil y desde allí se distribuía a mercados como Argentina, Venezuela y, por supuesto, Colombia. Su llegada fue un soplo de aire fresco. Ofrecía un nivel de equipamiento y una sensación de manejo europea que contrastaba con muchos de los modelos disponibles en ese entonces. Fue un éxito inmediato, sentando las bases de lo que sería una larga y fructífera relación. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que catapultó al Fiesta al estrellato en Colombia, llegó con la cuarta generación. Este modelo, conocido popularmente como Fiesta Supercharger, es probablemente el más recordado y querido por muchos. Aterrizó a principios de los 2000 y rompió todos los esquemas. Su secreto: un pequeño motor de 1 litro, pero con una tecnología revolucionaria para la época y la región: un supercargador. Esto le daba una potencia y una respuesta sorprendentes para su cilindrada, combinando eficiencia de combustible con una conducción ágil y divertida. Era el auto perfecto para la topografía colombiana, capaz de enfrentar nuestras empinadas calles con una soltura inesperada. Su diseño, aunque controversial para algunos por sus faros redondeados, era inconfundible y se convirtió en parte del paisaje urbano. El Fiesta Supercharger no era solo un medio de transporte, era una declaración de intenciones. Con el éxito del Supercharger, la marca sabía que tenía una joya entre manos. La evolución natural llegó con la quinta generación, que en nuestra región conocimos como el Fiesta Fest. Este modelo presentaba un diseño más sobrio y maduro, líneas más rectas y una sensación de mayor robustez, aunque abandonó el supercargador en favor de motores más convencionales pero igualmente eficientes, como el 1.6 litros. Mantuvo la esencia que lo hizo famoso: confiabilidad, buen manejo y un excelente balance entre costo y beneficio. Se ofrecía en versiones sedán y hatchback, adaptándose a las necesidades de familias jóvenes y conductores que buscaban un auto versátil y duradero. Fue durante esta época que el Fiesta se consolidó como uno de los líderes indiscutibles de su segmento en toda Latinoamérica. Luego, todo cambió. En 2010, como parte de una estrategia global llamada One Ford, se lanzó la sexta generación del Fiesta, y fue una auténtica revolución. Este no era solo una actualización, era un auto completamente nuevo, diseñado para competir en el escenario mundial. Su diseño Kinetic Design era espectacular, con líneas afiladas, una parrilla frontal agresiva y un interior futurista que parecía sacado de una película. Pero lo más importante fue el salto en tecnología y seguridad. Fue uno de los primeros autos de su categoría en la región en ofrecer 7 airbags, control electrónico de estabilidad y un sistema de conectividad avanzada. Por primera vez, el Fiesta que se vendía en Bogotá era prácticamente el mismo que se vendía en Berlín o en Londres. Este Fiesta, importado desde México, elevó el estándar de lo que un auto subcompacto podía ser. Se convirtió en un objeto de deseo y en la referencia absoluta de su segmento. Parecía que el reinado del Fiesta sería eterno. Era amado por la crítica, deseado por los compradores y un éxito de ventas. Pero entonces algo comenzó a cambiar. A nivel global, el mercado automotriz experimentó una transformación radical. El auge imparable de las camionetas y los SUV comenzó a devorar las ventas de los autos tradicionales como los sedanes y los hatchbacks. Los gustos del consumidor estaban cambiando y la producción de autos pequeños se volvía cada vez menos rentable para las grandes marcas. En Europa, se anunció el fin de la producción del Fiesta para dar paso a la electrificación, y ese eco, inevitablemente, llegó a Latinoamérica.
La planta en Brasil que ensamblaba modelos regionales cerró sus puertas. La producción en México se detuvo y de repente, sin un gran anuncio, sin una edición de despedida, el Ford Fiesta simplemente desapareció de las vitrinas. El final fue abrupto y silencioso. Un día estaba allí, siendo el referente, y al siguiente, ya no. Dejó un vacío inmenso en el mercado y en el corazón de miles de seguidores. La pregunta que todos nos hicimos fue, ¿por qué? ¿Por qué abandonar un nombre tan fuerte? Con tanto legado, la respuesta, aunque dura, es puramente estratégica. Un cambio en las prioridades globales de la compañía. Enfocándose en segmentos más rentables como los SUV y las pickups, el Fiesta fue una víctima de la evolución del mercado. Su partida marcó el fin de una era. Hoy, aunque ya no podemos comprar un Fiesta nuevo, su legado está más vivo que nunca. Millones de ellos siguen rodando por nuestras calles, recordándonos una época de innovación, diseño y, sobre todo, de conexión emocional con un auto. El Fiesta no fue solo una máquina. Fue parte de nuestras vidas, fue el testigo silencioso de nuestros viajes, de nuestras historias, y aunque su producción haya terminado, la leyenda del auto que conquistó Latinoamérica perdurará en cada curva y en cada recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del Ford Fiesta. Si este auto también marcó tu vida, déjame tu historia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.